Buenos días, hoy vamos a aprender sobre lo que es el proceso del origen de la humanidad, cómo se dio el proceso de la homonización y sobre todo las características de cada uno de los homos que se han ido dando durante la aparición hasta llegar al ser humano. Es muy importante conocer que el proceso de homonización se dio a través de una parte evolutiva. Los seres humanos somos consecuencias de la evolución. La evolución es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Debemos saber que nosotros pertenecemos al reino animal. ¿De qué nos diferenciamos nosotros de los animales? Es que nosotros podemos hablar y tenemos la capacidad de razonar. Somos seres racionales, es decir, podemos actuar de diferente manera, podemos pensar, podemos resolver situaciones, ¿sí? Dentro del reino animal estamos divididos de la siguiente manera. Pertenecemos al grupo de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al orden de los primates, a la especie Homo y al género Homo sapiens. De esta manera vamos a ir viendo cómo se dio el proceso de homonización desde el primer aparecimiento del primer Homo hasta el ser humano actual, ¿sí? Cómo fueron desarrollando cada una de sus invenciones y qué es lo que les iba diferenciando el uno del otro, cuáles fueron sus características más importantes y cómo se iban desenvolviendo dentro de su medio. Se dice que el primer Homo en aparecer se, se dio en el continente africano y a este Homo se le llamó Australopithecus, del cual se habla que existen 6 especies. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una fotografía de cómo era el primer homínido y sus características. Por ejemplo, ellos no eran capaces de hablar, su cerebro era muy pequeño, sí, era no mayor al de un chimpancé. Tenía muchos rasgos simiescos, como ustedes pueden observar aquí. Eran bípedos, es decir, andaban sobre 2 piernas y vivieron 1.000.000 de años. Sin embargo, esta especie de homínidos se extinguió y apareció una nueva especie. A esta especie la conocemos como Homo habilis, que significa hombre hábil, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, este Homo ya tenía, digamos, una capacidad mejor para desarrollar sus diferentes actividades, debido a que su cerebro ya era la mitad del nuestro. Tenía manos, como ustedes pueden ver aquí, con el pulgar opuesto. ¿Para qué? Para poder agarrar mejor las cosas. Inventaron herramientas de piedra y hueso. Ellos no tenían la capacidad de hablar, se alimentaban de plantas, frutos y huevos de nidos que recogían y cazaban a pedradas animales pequeños, animales como por ejemplo lagartijas, ratones, de ese tipo de animalitos ellos también se alimentaban. Sin embargo, también fue una especie que llegó a su final de vida, ¿no? Se extinguieron y nuevamente apareció otra especie a la cual la conocemos como Homo erectus. Este Homo ya tenía su cerebro 2/3 del nuevo, es decir, del nuestro, perdón. Su cerebro era ya 2/3 del nuestro, es decir, tenía una capacidad más avanzada, ¿sí? Por ende, mejoraron sus herramientas de piedra, madera y hueso y cazaban animales medianos. ¿Cuáles eran estos animales medianos? Por ejemplo, eran las cebras y los venados. Además, se comunicaban ya con chasquidos de la lengua, es decir, con tipos de sonidos. Y lo más importante que ellos lograron es poder controlar el fuego, como ustedes aquí ven. Es decir, ellos llevaban el fuego de un incendio hacia sus cuevas, pero ahí lo mantenían, ya no necesitaban otra vez ir a buscar al siguiente día. Como ustedes pueden ver, ellos aquí podían ya mantener el fuego en sus cuevas, mismo que les sirvió
para, por ejemplo, asar las carnes. Ellos ya cocían un poco los alimentos como la carne, y también les sirvió para defenderse de los animales feroces, ¿sí? Entonces, Homo erectus fue ya un poco su capacidad, por ende, más avanzada, y hicieron unos mejores avances, como es este de aquí, el control del fuego. Asimismo, lamentablemente fue una especie que se extinguió, y luego de ellos pasó una nueva especie, a los cuales les conocemos como neandertal, cuyas características sí son muy favorables, pues ustedes pueden ver que ya se parecen un poco más al ser humano, poseían una gran fortaleza física, practicaban ya técnicas complejas de fabricación de herramientas, porque por ende su cerebro era un poco ya mucho más grande, su capacidad, que los otros homos, y tenía una tradición especial, que fue enterrar a sus muertos. Después de este homínido viene la especie conocida como el Homo sapiens, con una capacidad cerebral de 1400 centímetros cúbicos, ¿sí? Es decir, ya prácticamente parte del ser humano, sí, fabricaban mejores herramientas, ellos ya trabajaban en grupos, se colaboraban en grupos, construían trampas para cazar a los animales, encendieron el fuego, como ustedes pueden ver aquí, es uno de los grandes avances que ellos hicieron, encender el fuego, y sobre todo desarrollaron ya un lenguaje primitivo, es decir, ya se podían comunicar, y por ende podían solucionar tipos de problemas que existían en los grupos, ¿sí? Muy importantísimo entonces este tipo de Homo, que como ustedes pueden ver es un poco ya más avanzado. Luego de esta especie, pues venimos ya a lo que es el género humano, lo que estamos viviendo en la actualidad. Este es el proceso de homonización que se ha dado durante digamos, la evolución del ser humano, ¿no? Y es muy importante conocer cada una de ellas y sus avances hasta nuestra actualidad.